Aquí la verdad es si el presidente Gustavo Petro va a renunciar a la presidencia de los colombianos. Ojo a lo que dijo. ¿Qué fue lo que este señor presidente se atrevió a decir? Párele bolas. Pero antes, queridos amigos, estos dos personajes, estos dos zampones, Nicolás Petro y Day Vázquez, su ex esposa, pues son unos descarados, ¿sí? Unos presuntos criminales que se burlaron de los colombianos, se burlaron de su papá, del presidente Gustavo Petro, lo traicionaron su buena fe porque los puso en la campaña y ellos recibían esos dineros ilegales, obviamente porque sabían que nadie iba a contar nada y se quedaron parte de ese dinero, vivían una vida de ricos, de millonarios, donde compraban casas, lotes, carros, y mejor dicho se daban el lujo que querían, engañando a los colombianos y engañando a Gustavo Petro. Y ahí están, por cuestiones de celos, de infidelidades, de que entre ellos se robaron ese dinero, uno se robaba el dinero al otro, pues terminaron delatándose. Day Vázquez echa al agua al hijo del presidente Gustavo Petro y este pues no aguanta también la presión de la fiscalía, de todo este show mediático, y empieza a hablar. Pues todo lo que se ha visto es muy contundente. Posiblemente los van a condenar, posiblemente no van a pagar cárcel, porque ya están negociando con la fiscalía, pero ahí está esa burla que le hicieron a los colombianos. Se burlaron de ese proyecto político tan importante para este país, porque siempre la misma joda, la misma corrupción, la misma gente de siempre, y pensábamos que alrededor del presidente Gustavo Petro había gente honesta, pero tristemente, al parecer, el único que está comprometido con ese proyecto político del cambio para el país es Gustavo Petro, hasta el momento. Porque lo que hemos visto es que quienes están alrededor de él, algunos son unos zampones, incluidos estos dos, que se estaban enriqueciendo aprovechando la campaña presidencial porque recibían dinero de exnarcos, recibían dineros ilegales y se lo quedaban para ellos, comprando casas, lujos, carros, en fin. Ya se sabe que ese dinero posiblemente entró a la campaña de Gustavo Petro sin el conocimiento del presidente Gustavo Petro. Eso ha dicho la fiscalía y tristemente estos personajes los hay por toda Colombia. Gente que se burla de sus votantes, se burla de los dirigentes que pretenden hacer las cosas bien. Y estos personajes como Nicolás Petro y su ex esposa, pues son los que se terminan quedando con la platica mala vida y terminan enriqueciéndose. Pues los audios que ha mostrado la fiscalía de esta señora, de Daysuris Velázquez, o sea, dan asco. O sea, esta tipa, aparte de que no aguantó la infidelidad, pues o por obvias razones del hijo del presidente Gustavo Petro, se atrevía a decir en los audios que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, aparte de la plata que les entraba de exnarcos, plata ilegal que se la quedaban ellos, ella pues se la quitaba, se la terminaba robando a Nicolás Petro y Nicolás Petro hacía lo mismo con ella, agarraban dinero. O sea, era tanto el dinero que les entraba que terminaron peleando por eso y por la infidelidad, y pues lo terminó echando al agua. Sinceramente, o sea, da asco este tipo de shows políticos de corrupción en Colombia, sea de quien sea. Y por eso siempre he dicho, ojo con esos proyectos políticos, con esas personas que están ahí. El presidente Gustavo Petro pues tiene una trayectoria de años, de décadas de lucha, aparentemente honesta, y pues es un tipo que da confianza, pero sinceramente su hijo fue un aparecido que cuando lo apoyó él, el mismo presidente y la misma Colombia Humana a la gobernación del Atlántico, yo fui uno de los que dije, este man no tiene pinta de nada en la política. Y pues miren con lo que salió. Y ojo a esto que es importante y hay que recordarlo, que esta señora Daysuris Vázquez dijo en la revista Semana a Vicky Dávila en una entrevista cuando empezó todo este show mediático, que ella había hablado con el presidente Gustavo Petro, que le había contado todo lo que estaba haciendo su hijo y que Petro pues le había mostrado pues mucha preocupación, y el mismo presidente Gustavo Petro pidió a la fiscalía que investigaran a su hijo. No solo ahora con este caso, sino incluso cuando Gustavo Petro era alcalde de la ciudad de Bogotá en el 2014, le pidió a la fiscalía que investigaran a su hijo Nicolás Petro porque se estaba reuniendo presuntamente con contratistas del distrito de Bogotá
y eso pues le generaba malestar al alcalde en ese entonces, Gustavo Petro, y le pidió a la fiscalía que lo investigara, y eso también fue pues tremendo escándalo en ese entonces, y ahora lo hizo con pues este nuevo caso de corrupción de su hijo. Pidió a la fiscalía que lo investigaran, lo que demuestra que Gustavo Petro pues no tendría nada que ver con estos hechos, aparentemente, por ahora, porque esas audiencias van para largo, mis queridos amigos, y aquí hay mucha gente involucrada. Y párele bolas al tremendo indirectazo que le lanzó el presidente Gustavo Petro a la periodista Vicky Dávila, pues que salió desesperada a publicar lo siguiente: urgente, Nicolás Petro le dijo a la fiscalía que su papá, el presidente Gustavo Petro, sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial. Y esto pues resultó que era falso. Le tocó a Vicky Dávila eliminar este tweet, según lo que se pues dijo en la red social Twitter. Y Gustavo Petro le respondió lo siguiente: que si eso fuera cierto, o sea, él ya habría renunciado porque él no es ni Duque, ni Santos, ni Uribe, que sabemos los colombianos que a esas campañas entró dinero de narcos, fue financiada ilegalmente, incluso apoyada por los paras en este país, y aún así se mantuvieron en el cargo. Pues miren qué fue lo que dijo Petro. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Y entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido. Ayer se hacían así, como van a ¿Cómo la ven, queridos amigos? Y no solo eso, queridos amigos, hubo un punto donde con voz temblorosa y lágrimas en sus ojos, Gustavo Petro dijo que era el primer presidente que le pide a la justicia colombiana que juzgue a su hijo por todo esto. Y no porque los hijos de otros expresidentes no hayan delinquido, sino porque esos expresidentes protegieron a sus hijos hasta las últimas consecuencias, como el caso de Álvaro Uribe Vélez con sus hijos, que sabemos que son unos zampones, y él los protegió con todo el aparato del Estado colombiano. Miremos qué dijo. La terna que he presentado, en mi opinión, la Corte ya decidirá, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia, porque sé que protegiendo a la justicia protegeré a millones de hijos y de hijas del pueblo colombiano, que no irán asesinados por ahí. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Muchos dirán que hay un complot contra el gobierno de Gustavo Petro, y sí, que lo ha habido, pero sinceramente estos dos personajes, aparte de descarados, son evidentemente muy estúpidos, porque terminaron jodiéndose la vida a ellos y terminaron jodiendo pues un poco la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro. Pero algo queda claro, es que el gobierno de Gustavo Petro, como el mismo fiscal lo anunció, pues aparentemente no tiene nada que ver o no sabía nada el presidente Gustavo Petro sobre las actuaciones de su hijo y de su nuera,
pues lo que deja muy tranquilo a quienes apoyamos a Gustavo Petro como presidente, porque esa es una realidad. Muchos apoyamos al presidente Gustavo Petro porque creemos en su proyecto político, pero eso sí, siempre se hizo reparo sobre quienes lo estaban apoyando, porque sabíamos que alrededor del presidente Gustavo Petro había y hay una serie de ampones que seguramente lo están afectando y lo irán a afectar más adelante. Así que, y pues aquí seguiremos analizando todo esto. Gracias por ver nuestro contenido, nos seguiremos viendo y no olviden compartirlo. Bye bye.